tiempo ocurrieron muchas cosas. Ya se vivía un clima de violencia político que desencadenó 9 guerras de carácter nacional. Entre ellas están la Guerra de 1830, Guerra de los Supremos, la Guerra Civil y la Guerra de los Mil Días. ¿Qué significa esto? La Guerra de los Mil Días fue un conflicto civil de Colombia con Panamá, disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades políticas. Ya Panamá se veía muy afectada por las guerras anteriores, y como en ese momento Panamá era una provincia de Colombia, y sobre todo de las más olvidadas, excepto por la plata que dejaba nuestra buena posición geográfica, sobre todo por nuestro ferrocarril, que en ese tiempo exportaba mucha mercancía. Antes de empezar esta guerra, hubo muchas razones por las cuales Panamá necesitaba separarse de Colombia. Entre esas estaba el Congreso colombiano, que hacía caso omiso a las solicitudes de franquicias comerciales para el Istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas. También el estado precario de atraso económico, político y social, cultural en que estaba sumido el pueblo panameño ante los gobernantes colombianos, que estaban solamente interesados en explorar para su propio beneficio, gracias a la posición geográfica del Istmo. Hubieron muchas razones por las cuales Panamá necesitaba separarse de Colombia. Entre esas estaba el Congreso colombiano, que hacía caso omiso a las solicitudes de las franquicias comerciales para el Istmo, lo cual frustraba las aspiraciones panameñas. También el estado precario de atraso económico, político, social y cultural en que estaba sumido el pueblo panameño ante los gobernantes colombianos, que estaban solamente interesados en explorar para su propio beneficio gracias a la posición geográfica del Istmo. El Istmo se veía constantemente arrastrado por las pugnas civiles partidistas, el rechazo por parte del gobierno colombiano de la firma del Tratado de Herrán-Hay para la construcción del canal, la incapacidad o poca voluntad de las autoridades colombianas para darle a Panamá una buena administración al imponerle el centralismo que impidió el progreso del país. ¿Cuál fue la primera fase de la guerra? Durante la primera fase del conflicto, ambos bandos combatieron con ejércitos en grandes batallas campales, siendo llamados sus comandantes los generales caballeros. Esto se debía por el trato respetuoso que daban los vencedores a los vencidos. Inicialmente, esto se debía a la desconfianza de los altos mandos liberales a sus propias guerrillas, consideradas bandoleras y anárquicas. La Guerra de los Mil Días se divide en 4 etapas. La primera, que inicia con la llegada de Belisario Porras como jefe militar al Istmo el 31 de marzo de 1900 y termina el 24 de julio de 1900 con la derrota del ejército liberal con la batalla de Puente Caledonia. ¿Cómo se dio la Guerra de los Mil Días en Panamá? El conflicto arrasó con la economía del Istmo, produciéndose miles de muertos y destrucción por todos lados, afianzando el nacionalismo y las ansias de autonomía. Tuvo como resultado la victoria del gobierno y la posterior separación de Panamá en 1903. Los políticos liberales y conservadores también rechazaron las medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios. Las consecuencias de la guerra. Después de la guerra, Colombia quedó devastada. Se dio una gran crisis económica que se agravó con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 y la deuda de los gastos militares
en los que incurrió el gobierno. El conflicto tuvo como el resultado de una devastación económica de la nación, más 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto. Las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá, que en ese entonces era uno de los departamentos de Colombia, en noviembre de 1903. El Tratado de Wisconsin es el documento con el que oficialmente se pone fin a la guerra civil en Colombia, que se inició el 17 de agosto de 1899, conflicto que hoy se conoce como la Guerra de los 1000 días. El Tratado de Paz definitivo se firmó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, atracado en la bahía de Panamá. El tratado fue firmado por el general Lucas Caballero Barrera, en calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército Unido del Cauca y Panamá, junto con el coronel Eusebio Morales, secretario de Hacienda de la Dirección de Guerra del Cauca y Panamá, en representación del general Benjamín Herrera y del Partido Liberal, y por el general Víctor Manuel Salazar, gobernador del Istmo, y el general Alfredo Vázquez Cobo, jefe de Estado Mayor del Ejército Conservador de la Costa Atlántica y el Pacífico de Panamá, en representación del gobierno.